Bueno, y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un MVP o MVP? Es decir, un producto mínimo viable, pero se los di con las siglas en inglés, Minimum Viable Product. ¿Y cómo lo puedo desarrollar? Excelente pregunta. Primero, muchas personas no saben qué es un producto mínimo viable y cometen el error de salir y sacar un producto a full escala sin haberlo testeado, sin saber si el público objetivo realmente es la necesidad que tienen y no salen y lo testean las aguas primero. De hecho, yo les cuento una experiencia concreta con el primer producto que yo desarrollé. El primer producto que yo desarrollé fue un libro digital bastante extenso sobre todo lo que tenía que ver con marketing digital. Estamos hablando del año 1998, todo 1998 escribiéndolo y lo lancé a comienzos de 1999. Y resulta que yo no testé el mercado, me demoré en sacarlo precisamente porque creía que el producto no estaba listo, por lo tanto no estaba perfecto. Entonces duré un año trabajando. Oh, sorpresa, ¿qué fue lo que sucedió? Antes de que fuera un libro, realmente había sido una membresía, más o menos parecida a lo que tenemos con marketing magnético, con el círculo interno. Y en 1998 eso no había sido testeado, no había sido probado, no existían modelos como Netflix o como cuántas otras recurrencias existen. El tal es que yo lo lancé y completo fracaso. Completo fracaso. ¿Por qué? Porque no testé el mercado, porque no escuché al mercado. Entonces tuve que cambiar esa estructura y convertirla a un libro digital que se convirtió en un libro digital de 500 páginas y lo salí a vender. Y ahí fue todo un éxito, pero el éxito solamente duró 3 meses. ¿Y por qué duró solamente 3 meses? Porque la tecnología y el marketing estaban avanzando a unos pasos tan agigantados en aquella época que la forma que yo escribí ese libro ya estaba completamente desactualizada después de 3 meses. Entonces, el punto que quiero hacer llegar en este momento es que si yo hubiera desde un comienzo dicho, voy a crear un producto mínimo viable, que ya lo vamos a definir, no me hubiera gastado yo un año en desarrollar un producto que lo lancé bajo un formato, completo fracaso, lo cambié de formato, completo éxito, pero el éxito murió después de los 3 meses. Pero fíjate que esto nos da un aprendizaje y un aprendizaje bastante grande. Y yo por lo menos aprendí esto. Dije, jamás voy a crear algo hasta que yo no haya validado y testeado la idea con el mercado. Y más aún en esos años que era mi primer producto. Yo no tenía mucho conocimiento de mi audiencia, nadie me conocía, aunque en aquella época, lo confieso, era mucho más fácil destacarse que lo que es hoy porque existe muchísimas más competencias. Así que, ¿qué es un producto mínimo viable? Un producto mínimo viable es un producto que tú vas a utilizar para testear las aguas, es decir, para testear el mercado y ver si efectivamente va a ser un éxito o no va a ser un éxito y lo lanzas o no lo lanzas. Entonces, en este hay dos alternativas. La primera es preguntar antes de desarrollar y la segunda es desarrollar un producto mínimo viable que cumpla con todas las características de ser un producto bueno, no un material de relleno y para saber si eh, si sienta bien en el mercado. Veamos la primera, que no involucra crear todavía un producto mínimo viable, es hacer una encuesta. Y les voy a contar un ejemplo que me han escuchado 50,000 veces hablar en muchas de mis conferencias, pero como estamos grabando este video para las redes sociales, muchas personas no van a conocer este cuento. Y si ya lo conocen, que les valga de recordatorio de la lección, porque generalmente se nos olvida. En este caso voy a contar la historia de un gran amigo y colega que se llama Frank Kern. Él es uno de los principales exponentes del marketing y negocios en Internet en el mundo americano. Él empezó más o menos al mismo tiempo que yo, quizás un año después. Y en ese momento no se vendían los productos que nosotros vendemos. O sea, él no tenía un posicionamiento todavía como experto, pero lo que él hacía era investigar muy bien los mercados y dependiendo de qué era lo que decía el mercado, desarrollaba o no desarrollaba ese producto. Entonces, él para hacer la investigación
entró a Google, a una parte de Google que muchos no conocen que se llama Google Trends o Google Tendencias, y empezó a analizar los diferentes nichos de mercado grandes y decidió concentrarse a investigar el nicho de mercado de las mascotas, perros, gatos, todo lo que se les imagine. Y se dio cuenta de que había una tendencia que para él era inusual, que había una gran cantidad de búsquedas por la palabra loro. Y dijo, bueno, vamos a averiguar qué es lo que la gente está buscando relacionado con loros. Y se dio cuenta que una de las principales cosas que los dueños de loros querían era cómo enseñarle a un loro a hablar. Él nunca ha tenido loros, no sabe enseñar a hablar a un loro, no le interesaba particularmente el tema, pero se dio cuenta que había una necesidad. Entonces, antes de salir a desarrollar el producto, él lo que decidió fue testear esa hipótesis que él tenía, y lo que hizo fue crear una encuesta con un Google Forms, que también es gratuita, y solamente hacía una pregunta. Y la pregunta es, si tuvieras un experto en enseñarle a hablar, borro. Él dijo, estoy en el proceso de escribir un libro relacionado con cómo enseñarle a un loro a hablar. Si pudieras hacerle a un experto una y tan solamente una pregunta, ¿qué pregunta le harías? Déjame tu pregunta abajo y si quieres, déjame tu email porque voy a recolectar, analizar esas preguntas y voy a hacer un seminario virtual en donde las voy a estar respondiendo, no solamente las tuyas, sino las más frecuentes de las que haya hecho la gente. Listo. Entonces ahí tenía una encuesta para validar su hipótesis, no había producto todavía. ¿Y cómo hizo para derivar tráfico hacia esa encuesta? La forma de derivar tráfico fue que compró tráfico con Google. Google Tendencias le hizo generar la hipótesis. El formulario le iba a aclarar si había o no había interés. Y la publicidad en Google de gente que estaba buscando, quiero enseñarle a un loro a hablar, le iba a generar tráfico hacia el formulario. Invirtió un buen dinero en tráfico hacia esa encuesta, obviamente segmentado a personas que están interesadas en esa temática. Después de un tiempo que pudo ser 24 horas, 48 horas, no sé, pero no viene al cuento, él tenía más de mil respuestas. Y con esas 1000 respuestas se sentó, las analizó y se dio cuenta de que efectivamente sí había un interés por la calidad, por lo rápido que recibió respuestas, y segundo, por la calidad de las preguntas que estaban haciendo. Entonces lo que hizo fue, la recopiló, contrató a una persona que sí sabe enseñarle a un loro a hablar, a que desarrollara un libro digital o un curso. En esa época los cursos digitales eran un libro digital básicamente. Y le pagó por el desarrollo del producto o del libro, y le pagó los derechos, o sea, le compró los derechos de autoría de ese curso. Es como si lo hubiera contratado a un escritor fantasma. Y cuando ya estaba todo, y le dijo, asegúrese de tocar estos puntos, que son los puntos que la gente quiere tocar sobre este tema. Y bueno, la persona escribió el libro, lo renegociaron el precio, y lo que sea, no tengo ni idea cuánto cobraron, cuánto le cobraron. Pero cuando ya estaba todo listo, tenía ya la base de datos de emails de las personas que habían respondido a la encuesta, les mandó un email y les digo, te invito a una reunión virtual donde te voy a contestar las preguntas, tus preguntas, y las preguntas más frecuentes que me hicieron en el formulario eran relacionado con cómo enseñarle a un loro a hablar. Esa reunión se llenó y al final de la reunión les dijo, por ser ustedes, en agradecimiento por haberme ayudado a escribir el libro, te voy a dar un 50% del libro que ya lo puedes comprar, y lo puedes comprar acá en la plataforma de ClickBank. Millones de dólares después, básicamente se comió todo el mercado de enseñarle a los loros a hablar. Entonces, ¿por qué hizo eso? Porque antes de desarrollar el producto, encuestó a la gente, determinó y comprobó que su hipótesis original era cierta y lo desarrolló. ¿Ok? Aquí es donde viene una frase que seguramente me escuchan o me van a escuchar, es que realmente uno no es el genio del marketing. El genio del marketing es saber escuchar al público objetivo al cual yo le voy a tratar de vender algo,
porque ellos te van a dar la fórmula de qué es lo que quieren, cómo lo quieren, cuáles son sus vacíos, cuáles son los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante hacer un análisis de la competencia. Regresando a la pregunta original, que no me he olvidado que es la de un producto mínimo viable, crear un producto mínimo viable es crear un producto que sea lo suficientemente bueno para lanzarlo al mercado hoy y testear la idea. Si la testeo, tal y como lo hizo Frankel con testear el concepto, si tú no tienes la posibilidad de hacer ese estudio del testeo previo y de analizar esa hipótesis, lanzas un producto mínimo viable, o sea, lo mínimo necesario para poder salir al mercado y salir a testear si se vende o no se vende. Y una vez tiene uno ese producto, pues ya puede enviar tráfico hacia la carta de ventas, hacia la videocarta de ventas o hacia el embudo de marketing que va a vender ese curso. Y ahí vas a testear muy rápidamente si esa hipótesis que tú tenías es cierta o no es cierta. Y con los primeros alumnos, después tú vas a escuchar el feedback que tienes después de los alumnos y te vas a dar cuenta que el curso que tú diseñaste pueda que sea muy bueno, pero le hizo falta algunas cosas que el público te está haciendo, entonces vas perfeccionando ese curso o lo vas ampliando o lo vas haciendo un poco más robusto o lo cambias de idea. Entonces eso es un producto mínimo viable. ¿Y cómo desarrollarlo? Con las formas que te acabo de hacer, escuchando al mercado, análisis de la competencia, ver qué es lo que ya existe en el mercado, conocer como si fuera la propia palma de la mano cuáles son los problemas que tiene tu avatar y salir a desarrollar un producto mínimo viable para poder testear en el mercado. Usualmente estos productos mínimos viables son de bajo costo para poder testear la idea. O sea, tú no puedes sacar un producto mínimo viable de $1,000 para probar la idea. Tiene que ser algo de muy bajo precio para que las personas realmente te puedan dar esa realimentación y que puedas tener un poco de ingresos por volumen. Ok, con esto espero haber respondido esa pregunta de qué es un producto mínimo viable y cómo puedo desarrollarlo. Si te interesan estos temas, estuvo contigo Álvaro Mendoza y te invito a que visites nuestro sitio web mercadeoglobal.com en donde hablamos de estos y muchos otros temas del marketing digital. Chao, chao.